Vamos a comenzar la clase de este día, que es el proceso de las enfermedades infecciosas. Para comenzar, sobre el proceso de las enfermedades infecciosas, tenemos que saber qué es una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa, dos puntos, repitiendo, una enfermedad infecciosa, dos puntos, clínica, es la manifestación clínica consecuente a una infección, provocada por un microorganismo. Repitiendo, es la manifestación clínica consecuente a una infección provocada por un microorganismo. ¿Qué microorganismos pueden provocar una enfermedad infecciosa? Tenemos las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Todos esos microorganismos pueden dar una enfermedad infecciosa. Clasificación de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas se clasifican o se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Enfermedades infecciosas transmisibles y las enfermedades infecciosas no transmisibles. Repitiendo, las enfermedades infecciosas se clasifican o se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Enfermedades infecciosas transmisibles y enfermedades infecciosas no transmisibles. Aparte, enfermedades infecciosas transmisibles, enfermedades infecciosas transmisibles, dos puntos, se pueden propagar directamente, desde el individuo infectado. Se pueden propagar directamente desde el individuo infectado o a través de sus secreciones su piel o sus mucosas, o indirectamente a partir de la contaminación del aire, o indirectamente a partir de la contaminación del aire. Aparte, ejemplos de enfermedades infecciosas, transmisibles. Ejemplo número 1, la amebiasis.
Ejemplo número 1, tenemos la amebiasis. Aquí en esta diapositiva podemos ver en los dos recuadros que están ahí, dos tipos de amibas. La primera y más pequeñita se llama entamoeba histolítica. Repitiendo, la primera y más pequeñita se llama entamoeba histolítica. Y la segunda, que está en el otro recuadro, se llama entamoeba coli. Repitiendo, la primera del primer recuadro, la más pequeñita, se llama entamoeba histolítica. Y la segunda del otro recuadro se llama entamoeba coli. ¿Cuál es la diferencia entre la entamoeba histolítica y la entamoeba coli? Una de sus diferencias es el tamaño. La entamoeba histolítica es más pequeña que la entamoeba coli. Repitiendo, una de sus diferencias es que la entamoeba histolítica es más pequeña que la entamoeba coli. Y otra de sus diferencias son los núcleos. Otra de sus diferencias son los núcleos. La entamoeba histolítica cuenta de 2 a 4 núcleos. La entamoeba histolítica cuenta de 2 a 4 núcleos. En cambio, la entamoeba coli puede tener de 4 a 8 núcleos. Aparte, mecanismo de transmisión de la amebiasis. Mecanismo de transmisión de la amebiasis. El mecanismo de transmisión de la amebiasis es fecal. El mecanismo de transmisión de la amebiasis es fecal oral. Aquí podemos observar el mecanismo de transmisión de la amebiasis. Dice que es de persona a persona por contacto directo fecal oral. ¿Por medio de qué? De alimentos o de aguas contaminadas que contengan los quistes de la entamoeba. Acuérdense que anteriormente en la introducción a la microbiología, en las diferentes áreas, cuando estuvimos viendo la parasitología, mencionábamos los quistes. ¿Qué eran los quistes? Es una estructura dura que envuelve al parásito y es la forma infectante del mismo. Aquí podemos observar que el quiste es quien infecta al ser humano. Otra enfermedad infecciosa transmisible es la tuberculosis. Otra enfermedad infecciosa transmisible es la tuberculosis. Sería el ejemplo número 2. La tuberculosis, ya muchos la conocen, es una enfermedad infectocontagiosa que afecta directamente los pulmones. La tuberculosis, repitiendo, es una enfermedad infectocontagiosa que afecta
directamente los pulmones, pero también puede presentarse, de manera extrapulmonar, pero también puede presentarse de manera extrapulmonar. ¿Cuál es el agente causal de la tuberculosis? Aparte, ¿cuál es el agente causal de la tuberculosis? El agente de la tuberculosis es el bacilo de Koch. El agente causal de la tuberculosis es el bacilo de Koch. También conocido, aparte de bacilo de Koch, también se le conoce como Mycobacterium, tuberculosis. Repitiendo, al bacilo de Koch también se le conoce como Mycobacterium tuberculosis. Y también se le conoce como VAR, B-A-A-R, VAR, que significa, entre paréntesis, repitiendo, también se le conoce como VAR, B-A-A-R, que significa, entre paréntesis, bacilo, ácido, alcohol, que significa, entre paréntesis, bacilo, ácido, alcohol, resistente. Repitiendo el significado de VAR, bacilo, ácido, alcohol, resistente. Aparte, su mecanismo de transmisión, es por contacto directo, su mecanismo de transmisión es por contacto directo de persona a persona, por contacto directo de persona a persona. Y por medio de los aerosoles al estornudar o toser. Y por medio de los aerosoles al estornudar o toser. Aquí podemos observar en la imagen, en el recuadro donde están solo los pulmones, a los bacilos ácido alcohol resistente. ¿Cuáles son los bacilos ácido alcohol resistente? Todos los que se ven de color rosadito, esos largos que se ven ahí, de color rosado, o por la imagen se ven como morado lila, pero tendrían que ser rosados. Aparte, otro ejemplo, número 3, otro ejemplo de enfermedades
infecciosas transmisibles, tenemos el SIDA y VIH. Por sus siglas, ¿cuál es la diferencia entre SIDA y VIH? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es simplemente el virus que la causa y el SIDA ya es la enfermedad. ¿Cuál sería entonces el agente causal del SIDA? Sería el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y cuáles serían su mecanismo de transmisión? Mecanismo de transmisión del VIH-Sida, mecanismo de transmisión del VIH-Sida es por contacto directo, de persona a persona, por contacto directo de persona a persona. Otro mecanismo de transmisión sería por contacto sexocoital. Otro mecanismo de transmisión sería por objetos cortopunzantes. En este caso serían las agujas. Y otro mecanismo de transmisión serían las transfusiones sanguíneas. Otro mecanismo de transmisión serían las transfusiones sanguíneas. Podrían decir por qué las transfusiones sanguíneas se convierten en un mecanismo de transmisión del VIH-Sida. Y a las bolsas de sangre se les realiza la prueba de VIH, prueba de hepatitis, prueba de sífilis, entre otras pruebas. Lo que pasa es que las bolsas de sangre sí se les realiza todas esas pruebas, pero no contamos con el periodo de ventana de la enfermedad. Si un paciente llega a donar, no un paciente, sino que un donador de sangre, perdón, llega a donar sangre y está en el periodo de ventana del VIH-Sida, las pruebas no lo detectan aún. En el periodo de ventana no se detecta el VIH-Sida, entonces esa bolsa podría tener el virus, pero no ha sido detectada con las pruebas. Entonces se convierte en un mecanismo de transmisión para la enfermedad de VIH-Sida. Aparte, enfermedades infecciosas no transmisibles. Aparte, enfermedades infecciosas no transmisibles. Estuvimos viendo anteriormente las enfermedades
infecciosas transmisibles. Mencionábamos los ejemplos, la mebiasis, mencionábamos también la tuberculosis y el VIH-Sida. Ahora pasamos a las enfermedades infecciosas no transmisibles. ¿Cuáles son esas? Aparte, las enfermedades infecciosas no transmisibles son las que el microorganismo no se contagia, de un individuo a otro sino que requiere de circunstancias especiales. Especiales. En estos casos, la persona infectada, no transmite la enfermedad. En este caso, la persona infectada no transmite la enfermedad, sino que necesita una especie de vectores intermediarios, para transmitir la enfermedad. Aparte, ejemplos de enfermedades infecciosas no transmisibles. Ejemplo de enfermedades infecciosas no transmisibles. Número 1, tenemos la enfermedad de Chagas. Número 1, tenemos la enfermedad de Chagas. Como decíamos que las enfermedades infecciosas no transmisibles necesitan de circunstancias especiales como los vectores para poder ser transmitidas. En el caso de la enfermedad de Chagas, el vector que transmite la enfermedad es la chinche. El vector que transmite la enfermedad es la chinche. Pero no cualquier chinche. La única chinche que transmite la enfermedad de Chagas se conoce con el nombre de Triatoma dimidiata. Repitiendo, la única chinche que puede transmitir la enfermedad de Chagas se llama
triatoma dimidiata, así como se escucha. ¿Y cuál será el agente causal? ¿Y cuál será el agente causal de la enfermedad de Chagas? Y el agente causal lo podemos ver en el recuadro que está ahí. Todos esos que ven ustedes ahí son el agente causal de la enfermedad de Chagas. Y su nombre es Trypanosoma cruzi. El agente causal de la enfermedad de Chagas es el Trypanosoma cruzi. Aparte, ejemplo número 2 de enfermedades infecciosas no transmisibles, tenemos la malaria. Enfermedades infecciosas no transmisibles, tenemos la malaria. El vector que transmite, el vector que transmite la malaria es el mosquito del género Anopheles. El vector que transmite la malaria es el mosquito del género Anopheles. Será el agente causal de la malaria. El agente causal de la malaria es el parásito Plasmodium. El agente causal de la malaria es el parásito Plasmodium. De este parásito Plasmodium hay 4 especies. Repitiendo, de este parásito Plasmodium hay 4 especies. ¿Cuáles son esas 4 especies? Número 1, Plasmodium vivax. Número 1, Plasmodium vivax. Número 2, Plasmodium falciparum. Número 2, Plasmodium falciparum. Número 3, Plasmodium ovale. Número 3, Plasmodium ovale. Y número 4, Plasmodium malariae. Repitiendo, las 4 especies del género, las 4 especies del parásito Plasmodium. Número 1, Plasmodium vivax. Número 2, Plasmodium falciparum.
Número 3, Plasmodium ovale. Y número 4, Plasmodium malariae. Número 4, Plasmodium malariae. Aparte, número 3, otras enfermedades infecciosas no transmisibles, tenemos el Zika, dengue y chikungunya. ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector de estas tres enfermedades? Del dengue, Zika y chikungunya. Su vector es el mosquito del género Aedes aegyptis. Repitiendo, el vector de la enfermedad de Zika, dengue y chikungunya es el mosquito Aedes aegyptis. Y el agente causal es el virus del dengue, del Zika y chikungunya. Aparte, características generales, enfermedades infecciosas. Características generales de las enfermedades infecciosas. Toda enfermedad infecciosa se caracteriza Toda enfermedad infecciosa se caracteriza por la aparición de distintos síntomas. Se caracteriza por la aparición de distintos síntomas, entre los cuales podemos mencionar la fiebre, malestar y decaimiento, entre los cuales podemos mencionar la fiebre, malestar general y decaimiento. Aparte, toda enfermedad infecciosa pasa por tres etapas principales. Toda enfermedad infecciosa pasa por tres etapas principales. ¿Cuáles son esas etapas de las enfermedades infecciosas? Aparte, número uno, periodo de incubación. Número uno, periodo de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación
dos puntos, es desde la entrada del agente infeccioso. El periodo de incubación es desde la entrada del agente infeccioso hasta la aparición de sus primeros síntomas. Repitiendo, el periodo de incubación es desde la entrada del agente infeccioso hasta la aparición de los primeros síntomas. Etapa número 2, periodo de desarrollo. Etapa número 2, periodo de desarrollo. Dos puntos. En este periodo ya podemos observar, los diferentes signos y síntomas de la enfermedad. Repitiendo, el periodo de desarrollo, en este periodo ya podemos observar los diferentes signos y síntomas de la enfermedad. Y por último, etapa número 3, tenemos la convalecencia. La etapa número 3 tenemos la convalecencia. Dos puntos. En esta etapa de la enfermedad, ya no se observa ningún signo ni síntoma, de la enfermedad. En esta etapa ya no se observa ningún signo ni síntoma de la enfermedad y el paciente comienza a recuperarse. Esas son las tres etapas de una enfermedad infecciosa: periodo de incubación, periodo de desarrollo y convalecencia. Aparte, toda enfermedad infecciosa igual tiene sus propios mecanismos de defensa. ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa existen dos tipos. ¿Cuáles son estos tipos de mecanismos de defensa para las enfermedades infecciosas? Tenemos los mecanismos de defensa inespecíficos y también tenemos los mecanismos de defensa específicos. Repitiendo, en las enfermedades infecciosas tenemos mecanismos de defensa. Estos dos mecanismos de defensa se dividen en dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos? Los mecanismos de defensa
inespecíficos y los mecanismos de defensa específicos. Aparte, mecanismos de defensa inespecíficos. Aparte, mecanismos de defensa inespecíficos. Dos puntos. Actúan indiscriminadamente. Actúan indiscriminadamente sobre cualquier microorganismo. Actúan indiscriminadamente sobre cualquier microorganismo que penetre nuestro organismo. Repitiendo, los mecanismos de defensa inespecíficos actúan indiscriminadamente sobre cualquier microorganismo que penetre nuestro organismo. Estos mecanismos de defensa inespecíficos se dividen en dos tipos de barrera. ¿Cuáles son estos dos tipos de barrera? La barrera primaria y las barreras secundarias. En la barrera primaria podemos incluir la piel y las secreciones mucosas. Y en la barrera secundaria, si la barrera primaria no tiene ningún efecto, tenemos la defensa fagocítica. Tenemos la defensa fagocítica. ¿Y cuáles son las células fagocíticas? Tenemos la defensa fagocítica. ¿Y cuáles serán las células fagocíticas? Simple y sencillamente son los leucocitos. Las células fagocíticas son los leucocitos. ¿Y cuál es la función de los leucocitos? Defender contra agentes extraños que ingresen a nuestro organismo. Repitiendo, las células fagocíticas son los leucocitos. ¿Y qué son los leucocitos? Son los que atacan a cualquier microorganismo. Son los que atacan a cualquier microorganismo que entre a nuestro organismo. A este tipo de mecanismo de defensa inespecífico, a este tipo de mecanismo de defensa inespecífico, también se le conoce como inmunidad innata. Repitiendo, a este mecanismo de defensa inespecífico también se le conoce como inmunidad innata. ¿Y cuál es la inmunidad innata? Es la que traemos desde el nacimiento. Aparte, mecanismo de defensa específico. Aparte, mecanismo de defensa específico. El mecanismo de defensa específico
dos puntos, está dirigido contra cada microorganismo. Y el mecanismo de defensa inespecífico está dirigido contra cada microorganismo en concreto. Y actúa después de los mecanismos de defensa inespecíficos. Repitiendo, los mecanismos de defensa específicos están dirigidos contra cada microorganismo concreto y actúan después de los mecanismos de defensa inespecíficos. A este mecanismo de defensa específico también se le denomina inmunidad adquirida. A este tipo de defensa específico también se le denomina inmunidad adquirida. En los mecanismos de defensa inespecíficos, la piel, secreciones mucosas y las células fagocíticas o leucocitos. Y en el caso de los mecanismos de defensa, específicos, tenemos las vacunas. Repitiendo, en los mecanismos de defensa inespecíficos contábamos con la piel, secreciones mucosas y las células fagocíticas o leucocitos. Y en el caso de los mecanismos de defensa específicos, tenemos las vacunas. Una de las diferencias que tenemos entre los mecanismos de defensa inespecíficos y los mecanismos de defensa específicos, los inespecíficos actúan indiscriminadamente sobre cualquier microorganismo. En cambio, los mecanismos de defensa específicos están dirigidos en concreto sobre un microorganismo en específico. Los mecanismos de defensa inespecíficos actúan sobre cualquier microorganismo, mientras que los específicos actúan en concreto sobre un solo microorganismo. Esa es la diferencia entre los mecanismos de defensa inespecíficos y los mecanismos de defensa específicos. Aparte, cadena epidemiológica de las enfermedades infecciosas. Aparte, cadena epidemiológica de las enfermedades infecciosas. ¿Qué es una cadena epidemiológica? Dos puntos. ¿Qué es una cadena epidemiológica? Dos puntos. Es la secuencia de elementos, que se articulan
es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección, a un huésped susceptible, desde una fuente de infección a un huésped susceptible. Aparte, componentes de la cadena epidemiológica número 1, tenemos el agente, fuente de infección, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada, y tenemos al huésped. Repitiendo, los componentes de la cadena epidemiológica, tenemos el agente, fuente de infección, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y el huésped. Número uno, número uno, tenemos el agente. Número uno, tenemos el agente. ¿Qué va a ser el agente en la cadena epidemiológica? Aparte, agente es cualquier microorganismo. El agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Repitiendo, el agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Ya sean estos parásitos, bacterias, virus y hongos. Repitiendo, el agente es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa, ya sean parásitos, bacterias, virus y hongos. Aparte, número 2, fuente de infección. Número 2, tenemos la fuente de infección. Aparte, fuente de infección, 2 puntos, es cualquier persona, animal, objeto o sustancia. Repitiendo, fuente de infección es cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halle
el agente. Donde se halle el agente. Y desde donde potencialmente. Y desde donde potencialmente pueda pasar al huésped. Y desde donde potencialmente puede pasar al huésped. Repitiendo, la fuente de infección es cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halle el agente y de donde potencialmente puede pasar al huésped. Aparte, las fuentes de infección pueden ser, aparte, las fuentes de infección pueden ser un reservorio o el ambiente. En el reservorio es donde la gente vive y se reproduce y del cual depende para su supervivencia. Tenemos dos ejemplos, el hombre y los animales. Y el ambiente constituye una fuente, pero no un reservorio. ¿Por qué? Porque no puede multiplicarse. Copien eso. Número 3. Número 3 tenemos la puerta de salida. ¿Cuál es la puerta de salida? Es el camino que toma el agente para salir de la fuente. La puerta de salida es el camino que toma el agente para salir de la fuente. ¿Cuáles pueden ser esas puertas de salida? Número 1, aparato respiratorio. Número 2, aparato digestivo. Número 3, la piel. Número 4, la placenta. Y número 5, el tracto genito-urinario. Copien eso.
tenemos el número 4, mecanismo de transmisión. ¿Qué es el mecanismo de transmisión? Es el mecanismo por el cual el agente se transmite desde la puerta de salida del reservorio o fuente a la puerta de entrada del huésped. Aparte, en los mecanismos de transmisión tenemos dos tipos de mecanismos de transmisión. Tenemos los mecanismos de transmisión directos y los mecanismos de transmisión indirectos. En los mecanismos de transmisión directo tenemos el contacto directo, ya sea por tacto, beso, relaciones sexuales, etcétera. Y el rociado de gotitas o aerosoles en conjuntivas o en mucosa bucal y nasal. Eso lo mencionábamos, si recuerdan, como mecanismo de transmisión en la tuberculosis. Y el rociado de gotitas o aerosoles. Y también tenemos la exposición directa de tejidos susceptibles, como los agentes que viven en el suelo, en la micosis. ¿Cuáles son las micosis? Las infecciones producidas por hongos. Y otro mecanismo de transmisión directo tenemos las mordeduras. En el caso de la rabia, sería un mecanismo de transmisión directo la mordedura. Y luego tenemos los mecanismos de transmisión indirectos. Mecanismos de transmisión indirectos, pero antes vamos a dejar esta para que la copien. Seguimos con los mecanismos de transmisión indirecta. En estos podemos encontrar los vehículos inanimados, cuáles son estos vehículos inanimados: objetos, material o fomites o
superficies contaminadas. Otro mecanismo de transmisión indirecta, los vectores que lo mencionábamos en las enfermedades infecciosas no transmisibles. Otro mecanismo de transmisión indirecta tenemos el agua, la leche materna y alimentos contaminados. Y por último, otro mecanismo de transmisión indirecta tenemos el aire. Número 5 de la cadena epidemiológica tenemos la puerta de entrada. ¿Qué es la puerta de entrada? Es el lugar donde va a penetrar el agente infeccioso al huésped. Aquí podemos encontrar las conjuntivas, el aparato respiratorio, aparato digestivo, tracto genitourinario, heridas y mordeduras. Tenemos al huésped. ¿Qué es el huésped? Repitiendo, por último, tenemos al huésped, que es donde se aloja cualquier microorganismo, ya sea este parásito, bacteria, virus y hongos. Llegamos al final de esta clase. Nos vemos el próximo jueves con el laboratorio. Recuérdense que el día jueves hay laboratorio de los exámenes de laboratorio que vimos las 4 áreas: química, hematología, serología y coagulación, y los diferentes tipos de tubos, su uso y su función. El examen laboratorio va a estar disponible desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así es que estudien y nos vemos el próximo jueves.